En el apartado de ética veremos lo siguiente: la definición, consideraciones generales, algunos principios de la ética para la práctica de la antropometría, comprender qué es el consentimiento informado en un sujeto para evaluarlo y otras cuestiones de seguridad. En pocas palabras, la ética es cómo nosotros actuamos o nos comportamos frente al sujeto que estamos midiendo. Específicamente, el comportamiento ético respeta la dignidad, la diversidad y los derechos de las personas y los grupos de personas. Debemos mantener cierta objetividad e integridad profesional, aplicar los conocimientos y habilidades profesionales, respetar el entorno cultural o las costumbres y garantizar que los incentivos ofrecidos a los participantes no dificulten su negativa a participar. Antes de llevar a cabo una medición, debemos preguntarnos cómo puede influir la edad, el sexo, la etnicidad o la discapacidad en las mediciones que voy a realizar. ¿Qué modificaciones tengo que hacer o qué enfoque debo adoptar? Si se han medido antes o están familiarizados con las mediciones. También preguntarnos si en todo sujeto algunas medidas son necesarias, adecuadas o posibles, si tenemos el equipo adecuado para tomar esas mediciones, si disponemos de un lugar adecuado y privado con espacio suficiente para llevar a cabo la evaluación y contar con un ayudante de preferencia, sobre todo en el caso de poblaciones especiales como niños o pacientes con alguna discapacidad. Para todo procedimiento, sobre todo cuando es de investigación, se requiere de un comité de ética que evalúe y en su caso apruebe el proyecto o haga modificaciones. En nuestro caso también para todos los sujetos que vamos a evaluar hay que informarles lo que vamos a hacer antes de iniciar, cuándo sería y cuánto tiempo va a durar, por qué se les evalúa, quién va a acceder a sus datos, entre otras cuestiones. Y esto lo podemos confirmar o tener un respaldo a través de un consentimiento informado. El consentimiento informado es un requisito indispensable en los proyectos de investigación donde se evalúan grandes grupos de población o algunos grupos. Y nosotros, de forma conveniente, es que lo tengamos si, por ejemplo, medimos a algunos sujetos en un gimnasio o en una escuela de ballet, por decir algo, donde no los conocemos. Y para cualquier problema que pueda surgir referente a las mediciones o a lo que estamos haciendo, bueno, mostrar ese consentimiento informado. Cuando se trata de familiares o amigos muy cercanos, tal vez lo podemos omitir, nada más teniendo el consentimiento verbal. El consentimiento informado es un documento ya estructurado que explica al sujeto que es libre de retirarse en cualquier momento si así lo desea de la medición. Tiene que indicar los datos de contacto de la persona o institución responsables, dejar claro que los datos no serán publicados con su nombre, ni sin su consentimiento o en su caso que se utilizará una clave, incluir el espacio para el nombre y firma del sujeto y la del testigo. Un consentimiento informado puede empezar así: se solicita que lea atentamente este formulario, si está de acuerdo en participar, debe firmar el formulario consentimiento. Y después empezamos en el segundo párrafo se le pide que se ofrezca como voluntario para medir su composición corporal como parte, y ahí ponemos el nombre del estudio o nombre de la práctica en cuestión. Y después,
Bueno, estructuramos muy bien los procedimientos y explicamos de forma puntual qué es lo que se va a realizar, utilizando imágenes si es necesario, y especificar muy claro que toda la información será confidencial en cuanto a su identidad y que estamos siguiendo todos los requisitos que la ley dispone en cuanto al manejo de datos. Nosotros podemos brindarle el consentimiento informado y dárselos a ustedes porque ya tenemos una versión estructurada que nos proporciona la ISAC. Entonces, ustedes lo pueden encontrar en su manual y también se los podemos ofrecer de forma electrónica. En cuanto al ambiente para la medición, estas deben realizarse en un lugar privado, en una zona separada o en una zona aislada. No es conveniente que los sujetos estén, por decir, exhibiéndose frente a otro grupo de sujetos. Es decir, por ejemplo, en un gimnasio es mejor tener un lugar reservado y no estar midiendo a los sujetos enfrente de todos los demás porque se pueden sentir incómodos. La sala de medición debe estar en una temperatura adecuada, entre 20 y 25 grados. A cada participante se le debe ofrecer la opción de tener un conocido o acompañante, es decir, pueden llevar a quienes ellos quieran. Y si nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, con un grupo de niñas, pues tener algún responsable o un padre de familia que esté atento a lo que realizamos nosotros para que sea testigo y junto con el consentimiento informado nosotros tenemos o tengamos un respaldo para cualquier situación que se presente. La proxemia o proxémica es el espacio personal, es decir, hay una zona alrededor del cuerpo de cada sujeto que se denomina espacio personal. Cuando esta zona se invade, el sujeto se puede sentir incómodo o amenazado. Esto es cierto cuando nosotros medimos a un sujeto de frente o cuando alguien se pone a medirnos de frente, porque nos podemos sentir incómodos ante la presencia de alguien que esté justo enfrente de nosotros y tomando las mediciones. Por eso las mediciones se tienen que tomar de perfil o de lado para evitar esta incomodidad. La áptica significa o se refiere a que dependiendo del entorno cultural o las costumbres, una evaluación antropométrica puede interpretarse de diferente forma. Entonces, por ejemplo, en países asiáticos se puede considerar inapropiado tocar a alguien en la cabeza. O en la cultura musulmana, tocar a los individuos del género opuesto también es inapropiado. Debe considerarse el estilo de vestir y el tipo de ropa que cada persona está acostumbrada a usar. En algunas culturas es inapropiado quitarse la ropa, en otras el símbolo de la cruz al dibujarla sobre la piel puede ser también considerado inapropiado. Hay que asegurarnos que los sujetos comprendan muy bien los requisitos de participación. Si nosotros no explicamos bien qué es lo que vamos a hacer, podemos provocarles ansiedad. Hay que comunicar claramente y con calma los procedimientos que vamos a realizar, permitir que ellos se habitúen al entorno y a los procedimientos, porque hay gente que no está acostumbrada a estar poco vestida y después que los mida. Entonces, esto puede tardar varias sesiones y es posible que en una se puedan sentir muy incómodos. Y entonces, por eso debemos proporcionar un ambiente tranquilo y reconfortable en todo momento. ¿Qué tenemos que hacer durante la medición? Bueno, lavarnos las manos, uñas limpias y que el equipo esté limpio. Leer el lenguaje corporal de los sujetos, porque hay veces en que no nos van a decir, pero pueden sentirse incómodos por alguna posición que nosotros tengamos
o alguna medición. Entonces hay que preguntarles si están bien y en todo caso, bueno, suspender la medición o cambiar de técnico. Hay que ser muy sensibles, no hacer bromas ni reírnos frente a los sujetos y menos refiriéndonos a los tipos o formas de cuerpo y detenernos si el participante indica que no desea continuar. Tenemos que asumir la responsabilidad entonces de la evaluación de los sujetos, garantizar que personas competentes interpreten los resultados de la evaluación, en este caso nosotros, hacerlo con profesionalidad, entregando a tiempo los resultados, no revelar la información sin el consentimiento informado del sujeto, es decir, cuidar muy bien los datos que estamos tomando, la hoja de Excel que vamos o donde vamos a evaluar a los 20 sujetos, tratar de conocer las leyes de protección de datos y de ética de nuestro entorno y guardar todos los formularios de consentimiento y los datos en un lugar seguro, siempre como respaldo, si es que los aplicamos y en caso de estudios de investigación, estos se archivan para también tener un respaldo en todo momento. Hay que asegurarnos de que el sujeto tiene buena salud y anotar cualquier limitación física o emocional. Hay que manejar, mantener y calibrar el equipamiento en todo momento. Aquí menciona que toda zona aislada que se utilice para la evaluación deberá contar con un sistema de alarma para avisar a los demás en caso de que se produzca una situación de emergencia. Bueno, nosotros a lo mejor no podemos cubrir esto de forma integral, pero bueno, debemos tomar en cuenta cualquier situación de riesgo para nosotros y para el sujeto. Asegurarse de que hay una persona capacitada en primeros auxilios y tener un plan de acción ante emergencias. O sea, aquí nos están previniendo de cualquier tipo de accidente que pudiéramos tener o inconveniente. Entonces, al menos tener algún teléfono de emergencia si es que es necesario. Cuando no hay que tomar medidas, en algunas personas no se pueden tomar todas las medidas con precisión debido a lesiones, porque la adiposidad es grande, por ejemplo, el pliegue de tríceps o de la cresta ilíaca pueden ser muy grandes, entonces no se puede tomar bien o sujetar bien el pliegue y después tomarlo, o la piel está extremadamente tensa, no se puede levantar. Bueno, en este caso se recomienda no realizar ninguna medición para evitar errores y situaciones embarazosas. Es decir, hay veces en que el tomar una medición donde no se puede te puede conducir a un error más grande que el haberla tomado. Entonces es mejor ignorar esa medición y además porque los sujetos, si nos ven batallando con las mediciones, se pueden sentir incómodos. Entonces hay que evitar todo eso. Ahora, ¿podemos modificar el protocolo de medición en ciertos casos? Sí. Cuando, por ejemplo, en sujetos que están acostados o sentados o tienen alguna discapacidad en silla de ruedas. También esto es importante cuando no solo existen amputaciones, sino deformidades o contracturas en el cuerpo del sujeto y no nos permiten colocarlo en la posición ideal o normal para una medición. Hay ciertas personas con diversidad funcional en los que no es posible realizar ciertas mediciones. Entonces, como les decía, en esas personas hay que tener en cuenta esto y ahí podríamos ajustar algunas técnicas o métodos, siempre preguntándonos si tiene sentido o si de verdad se justifica el realizar las mediciones.
Puede ser que una discapacidad no sea evidente, entonces debemos preguntar. Puede ser que la persona no oiga bien y tenga dificultad en seguir nuestras instrucciones. Y esto que les mencionaba de considerar los pesos de los miembros segmentados es importante cuando ustedes van a calcular el IMC o alguna estimación de la composición corporal, como el porcentaje de grasa o más bien de los kilos de grasa corporal. Hay que tener en cuenta estos detalles en los cálculos y no solo cuando realizamos las mediciones. Hay que tener también consideraciones con la comprensión o el uso del lenguaje. Hay que solicitar apoyo de la familia, amigo, tutor. Si, por ejemplo, un niño no nos puede entender las instrucciones o un adulto mayor con alguna discapacidad mental no puede entender las instrucciones, entonces hay que acudir con un tutor para que nos ayuden las explicaciones y favorecer un entorno cómodo. Y aquí nos recomienda que cuando un sujeto no pueda comprender lo suficiente para poder realizar una medición, entonces no hacerlo. En resumen, es importante seguir los procedimientos adecuados para protegernos a sí mismos y al sujeto. Las mediciones deben realizarse en un entorno adecuado y deben tener en cuenta la proxemia y la áptica y considerar la viabilidad y validez de las mediciones cuando se trabaja con poblaciones sobre las que es difícil tomar medidas, es decir, adaptarnos o adaptar los protocolos en caso de pacientes especiales y preguntarnos si estas mediciones tienen sentido o verdaderamente es necesario tomarlas.